Hola chicas, bienvenidas a este canal. Este día les tengo dos ideas de peinados bonitas y muy prácticas. Estos peinados te pueden ser de mucha utilidad ya que están muy bonitos y muy fáciles. Aquí estoy sacando una sección justo en dirección de la oreja. Una vez listo voy a sacar acá el flequillo. Más atrás voy a sacar una sección en forma diagonal. Esta sección justo acá en el frente donde termina o comienza el flequillo. Una vez listo, como pueden ver, esto nos ha quedado como en forma de triángulo y la idea es esa, así que una vez listo lo amarramos con una gomita elástica. Vamos a continuar con otra sección igual, esta línea aquí en esta parte del frente donde comenzó la sección anterior, así que una vez listo vamos a peinar muy bien y vamos a unir las dos colitas amarrando por esta parte. Así que esto sería todo por este lado y vamos al otro lado y hacemos exactamente lo mismo. Vamos a sacar la sección en forma diagonal. Como pueden ver, estas dos puntitas se unen aquí en el frente, entonces de esa forma lo vamos a hacer con mucho cuidado. Así que una vez listo colocamos la gomita elástica y continuamos con la siguiente sección. Vamos a tomar como referencia la parte de atrás, vamos a calcular que las dos queden del mismo grosor y de esa forma continuamos sacando la línea en forma diagonal. Este peinado lo puedes utilizar con cabello corto, con cabello largo y cabello mediano, así que una vez listo esto queda más o menos así. También si tienes flequillo te va a quedar súper lindo, porque como puedes ver estas secciones en forma de triángulo las comienzas un poquito más atrás dejando el flequillo al frente y listo, queda súper bonito. También si te gustó este peinado pero no lo puedes utilizar con cabello suelto, puedes optar por amarrarlo en la parte baja y queda muy bonito. No solo lo puedes utilizar así, lo puedes enrollar y hacer un moño y queda súper lindo. Vamos a pasar a la siguiente idea que también está muy bonita. Para esta vamos a sacar una sección en dirección de la oreja. De estas secciones vamos a sacar dos, como puedes ver están un poquito anchas. Vamos a amarrar el cabello de la parte de atrás y trabajar muy bien en esta parte. Aquí voy a sacar una sección en forma de triángulo, como puedes ver algo similar a lo que hicimos anteriormente. En esta no vamos a dejar nada de flequillo ni nada de eso. Así que una vez listo esta sección yo la voy a dividir en tres. Vamos a estar sacando las respectivas secciones una por una y con el método amarrando colita con colita. También vamos a llevar el debido cuidado al amarrar cada colita. Las vamos a amarrar un poquito más atrás y también tener el debido cuidado que estas secciones totalmente en el centro. En el centro llevar una sola línea desde inicio hasta el final para que quede súper bonito. Así que una vez listo vamos a hacer lo mismo al otro lado. Vamos a ir paso a pasito para que no se me vayan a perder durante el proceso, ya que esto lleva muchas colitas. Vamos a recapitular. Todo esto lo voy a dividir en tres partes, así que vamos a sacar la primera parte de tres y esta parte la voy a dividir en dos. La vamos a dividir exactamente en dos secciones exactamente igual, así que vamos a estilizar muy bien cada mechón y vamos a amarrar colita con colita, pero estas, como pueden ver, estas van en forma lineal. Así que una vez listo esto mismo al otro lado y así chicas lo vamos a hacer despacito, paso a pasito. Vamos a continuar con la segunda parte de tres. Aquí vamos a dividir en dos partes y vamos a amarrar colita con colita. Y también recuerda estilizar muy bien cada sección para que el peinado quede muy bonito y esos mechoncitos que no se quieren dejar amarrar queden súper bonitos y todos en su lugar. Recuerda que de esto vamos también al otro lado haciendo exactamente lo mismo. Y continuamos ya con nuestra última parte. Lo mismo acá vamos a dividir en dos, que todas las líneas como puedes ver vienen igual. Así que una vez listo el mismo método amarrando colita con colita y esto está más que listo chicas. Aquí voy a hacer como un recogido, entonces para que esto quede muy bonito y todo casi perfecto por decirlo así, voy a estar amarrando estas gomitas elásticas para que esto quede bien bonito. Voy a amarrar esta con esta y la próxima lo vamos a hacer hasta llegar a la parte de arriba. Esto mismo lo vamos a hacer al otro lado.
Ahora de esta parte voy a sacar como una media cola, por decirlo así, pero vamos a sacar una sección bien delgadita, esto para sostener estas colitas y que no queden así las puras colitas amarradas. Entonces chicas, esto prácticamente viene quedando así, con ligas en color negro, queda súper precioso. Yo normalmente me lo hago con ligas en color negro y queda muy bonito. Y además aprovechando que las ligas en color blanco se miran más, para que no les quede ninguna duda, algún detalle que se les pase con estas ligas, todo queda súper claro. Así que hermosas, estos fueron los dos peinados de este día. Espero que estas ideas les sean de mucha utilidad. Bendiciones para todas y recuerden que yo las espero en un próximo video. Bye.